Bienvenidos a este viaje fascinante a través de los primeros capítulos de la historia bíblica. Hoy recorreremos el Génesis, el libro de los orígenes. El libro del Génesis es el inicio de la Biblia y el relato del origen de todas las cosas. En sus páginas encontramos la creación del mundo, la caída del hombre, el diluvio, la dispersión de los pueblos y la historia de los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob y José. Es la historia de cómo Dios eligió a un pueblo y le dio la promesa de una tierra, Canaán. Hoy recorreremos todo el Génesis, desde el principio hasta la esperanza de la tierra prometida. La creación. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. La tierra estaba desordenada y vacía, y la oscuridad cubría el abismo. Entonces dijo: hágase la luz, y la luz apareció. En 6 días fue dando forma a todo lo que conocemos: el cielo, los mares, la tierra, las plantas, el sol, la luna, las estrellas, los animales y, finalmente, al ser humano, creado a su imagen y semejanza. Adán y Eva fueron puestos en un jardín perfecto llamado Edén, donde podían disfrutar de todo lo que Dios había hecho. La caída del hombre. Pero la serpiente tentó a Eva para comer del fruto prohibido. Adán también participó, y la desobediencia entró en la historia. Por eso fueron expulsados del Edén, conociendo el dolor, el trabajo y la muerte. Aún así, Dios prometió que un día vendría la redención. Caín, Abel y los primeros hombres. Los primeros hijos de Adán y Eva fueron Caín y Abel. Abel ofrecía lo mejor a Dios, pero Caín, dominado por la envidia, lo asesinó. Así la violencia comenzó a extenderse entre los hombres. Las generaciones crecieron, y también lo hizo el mal. Pero en medio de la corrupción, algunos hombres invocaban todavía el nombre de Dios. Bienvenidos a este viaje fascinante a través de los primeros capítulos de la historia bíblica. Hoy recorreremos el Génesis, el libro de los orígenes. El libro del Génesis es el inicio de la Biblia y el relato del origen de todas las cosas. En sus páginas encontramos la creación del mundo, la caída del hombre, el diluvio, la dispersión de los pueblos y la historia de los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob y José. Es la historia de cómo Dios eligió a un pueblo y le dio la promesa de una tierra, Canaán. Hoy recorreremos todo el Génesis, desde el principio hasta la esperanza de la tierra prometida. La creación. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. La tierra estaba desordenada y vacía, y la oscuridad cubría el abismo. Entonces dijo: hágase la luz, y la luz apareció. En 6 días fue dando forma a todo lo que conocemos: el cielo, los mares, la tierra, las plantas, el sol, la luna, las estrellas, los animales y, finalmente, al ser humano, creado a su imagen y semejanza. Adán y Eva fueron puestos en un jardín perfecto llamado Edén, donde podían disfrutar de todo lo que Dios había hecho. La caída del hombre. Pero la serpiente tentó a Eva para comer del fruto prohibido. Adán también participó, y la desobediencia entró en la historia. Por eso fueron expulsados del Edén, conociendo el dolor, el trabajo y la muerte. Aún así, Dios prometió que un día vendría la redención. Caín, Abel y los primeros hombres. Los primeros hijos de Adán y Eva fueron Caín y Abel. Abel ofrecía lo mejor a Dios, pero Caín, dominado por la envidia, lo asesinó. Así la violencia comenzó a extenderse entre los hombres. Las generaciones crecieron, y también lo hizo el mal. Pero en medio de la corrupción,
Algunos hombres invocaban todavía el nombre de Dios. José en Egipto. Entre los hijos de Jacob estaba José, a quien sus hermanos envidiaban porque tenía sueños proféticos. Lo vendieron como esclavo y llegó a Egipto. Allí pasó por pruebas y sufrimientos, pero Dios lo levantó hasta hacerlo gobernador de toda la nación. Cuando una gran hambruna azotó la tierra, sus hermanos viajaron a Egipto en busca de alimento. José los reconoció, pero ellos no lo identificaron al principio. Después de probarlos, se dio a conocer y los perdonó. Lleno de compasión, acogió a toda su familia, y así Jacob, llamado Israel, junto con sus hijos, se establecieron en Egipto, donde crecieron y prosperaron. La esperanza en la tierra prometida. Antes de morir, Jacob recordó a sus hijos que Dios no los dejaría en Egipto para siempre, sino que los llevaría a la tierra prometida a Abraham, Isaac y a él mismo, la tierra de Canaán. Con esta esperanza termina el libro del Génesis. No con un final cerrado, sino con la promesa abierta de un futuro en la tierra que fluye leche y miel. El Génesis es el comienzo de la historia de Dios con la humanidad. Muestra que, aunque el hombre se equivoque, Dios permanece fiel a su plan. Así concluye el libro del Génesis, desde la creación del mundo hasta la historia de los patriarcas que marcaron el inicio del pueblo de Israel. Una historia que nos recuerda que, aun en medio de los errores humanos, Dios sigue guiando a la humanidad con promesas de vida y esperanza. En el próximo episodio continuaremos con el libro del Éxodo, donde veremos cómo el pueblo de Israel inicia su camino hacia la libertad y hacia la tierra prometida. En este momento te invito a relajarte. Respira profundo y acompáñame a recorrer una de las historias más poderosas de la Biblia, el libro del Éxodo, inicio de la historia. El Éxodo comienza en Egipto. El pueblo de Israel había crecido, se había multiplicado y se había hecho fuerte. Pero un nuevo faraón, que no conocía a José ni la historia de su familia, empezó a temerlos. Decidió oprimirlos y los convirtió en esclavos. Los israelitas sufrieron con trabajos pesados, construyeron ciudades, trabajaron bajo el sol y aún así siguieron creciendo. Entonces el faraón ordenó algo aún más cruel, que todo varón hebreo recién nacido fuera arrojado al río Nilo, el nacimiento de Moisés. En medio de ese dolor nació un niño. Su madre lo escondió durante 3 meses, pero cuando ya no pudo ocultarlo más, tomó una cesta de papiro, la recubrió con brea y colocó allí al bebé, dejándolo en el río. La hija del faraón lo encontró, sintió compasión de él y lo adoptó como su hijo. Lo llamó Moisés, que significa sacado de las aguas. Moisés creció en la corte de Egipto, pero en su corazón llevaba la identidad de su pueblo. Un día, viendo el sufrimiento de los hebreos, se enfrentó a un egipcio que maltrataba a un esclavo y lo mató. Por temor, huyó al desierto, la zarza ardiente. En el desierto de Madián, Moisés se convirtió en pastor. Y un día, mientras cuidaba las ovejas, vio una zarza ardiendo en fuego, pero que no se consumía. Al acercarse, escuchó la voz de Dios que le dijo: Moisés,
Moisés, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es tierra santa. Dios le encomendó una misión: regresar a Egipto y liberar a su pueblo de la esclavitud. Moisés dudó, se sintió incapaz, pero Dios le prometió: yo estaré contigo. Las plagas de Egipto. Moisés regresó a Egipto y junto a su hermano Aarón enfrentó al faraón. Con firmeza le dijo: deja ir a mi pueblo. Pero el faraón endureció su corazón. Entonces vinieron las plagas. Las aguas del Nilo se tiñeron de sangre. Las ranas cubrieron la tierra. Vinieron mosquitos, moscas, enfermedades sobre el ganado, llagas en las personas, granizo que destruyó los campos, langostas que devoraron lo que quedaba, tinieblas espesas que cubrieron Egipto por 3 días, y finalmente la 10ª plaga, la muerte de los primogénitos. Esa noche Dios ordenó a su pueblo sacrificar un cordero y marcar con su sangre las puertas de sus casas. Así, el ángel de la muerte pasaría de largo. Esa fue la primera Pascua. Esa noche, el clamor en Egipto fue grande, y el faraón finalmente dejó salir a Israel. El paso del Mar Rojo. Los israelitas salieron apresurados, llevando consigo pan sin levadura. Pero poco después, el faraón se arrepintió y los persiguió con su ejército. Cuando el pueblo llegó frente al Mar Rojo, se sintieron atrapados. Pero Dios dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar. El mar se abrió en 2. Las aguas se levantaron como muros, y el pueblo de Israel cruzó en seco. Cuando los egipcios intentaron seguirlos, las aguas volvieron a su cauce, y el ejército del faraón fue destruido. Israel celebró con cánticos y danzas, agradeciendo a Dios por la liberación. En el desierto el viaje no fue fácil. En el desierto el pueblo sintió hambre y sed. Dios les dio maná del cielo cada mañana y agua que brotaba de la roca. En el monte Sinaí, Moisés subió a la cima. Allí Dios le entregó las tablas de la ley, los 10 mandamientos, una guía para vivir en justicia y fidelidad. Pero mientras Moisés estaba en el monte, el pueblo se impacientó y construyeron un becerro de oro. Se apartaron de Dios. Moisés intercedió por ellos, y Dios tuvo misericordia. La presencia de Dios. Dios ordenó la construcción del tabernáculo, un lugar santo donde su presencia habitaría en medio del pueblo. Con nube de día y fuego de noche, Dios los guió en su camino. El Éxodo nos enseña que la libertad no es solo salir de la esclavitud, sino aprender a caminar en fe, en obediencia y en confianza. Cierre meditativo. Así concluye el relato del Éxodo, la historia de un pueblo liberado, guiado por Dios hacia la tierra prometida. Que este recuerdo nos inspire también a confiar, a tener esperanza y a caminar sabiendo que en medio de nuestros desiertos nunca estamos solos. Respira profundo, deja que la paz te acompañe y descansa en esta verdad. Dios siempre va con nosotros. Imagina por un momento estar en el desierto, en medio de un campamento inmenso. El sol es abrasador, las carpas se extienden hasta donde alcanza la vista, y en el centro se levanta una tienda especial, el tabernáculo.
Allí, la presencia de Dios habita entre los hombres. Pero surge una gran pregunta: ¿cómo puede un pueblo común, lleno de errores y debilidades, acercarse a un Dios santo? Esa es la pregunta que responde el libro de Levítico, uno de los más antiguos y, a la vez, más misteriosos de la Biblia. Hoy vamos a recorrer sus páginas como si camináramos por aquel campamento, escuchando las instrucciones que Dios dio a su pueblo y descubriendo que tienen que ver con nosotros hoy. El corazón del libro. Levítico no es un libro de historias como Génesis o Éxodo. Es un libro de leyes, rituales y normas, y por eso muchos lo encuentran difícil. Pero detrás de cada regla hay un mensaje profundo: sean santos, porque yo soy santo. En otras palabras, Dios estaba enseñando a su pueblo a vivir de una manera distinta, apartada, llena de sentido y pureza. Los sacrificios. Los primeros capítulos nos llevan a un altar. Allí vemos animales ofrecidos como holocaustos, ofrendas de cereal, sacrificios de paz, de expiación y de culpa. Cada humo que sube al cielo era un recordatorio de algo: el pecado cuesta, y la reconciliación con Dios no es gratis. Pero, al mismo tiempo, cada sacrificio era una señal, un anticipo de un sacrificio mucho mayor que vendría siglos después, el de Jesús en la cruz. El sacerdocio. Entre la multitud de Israel, una tribu tenía una tarea única: los levitas. Y entre ellos, la familia de Aarón fue escogida para ser sacerdotes. Ellos no eran simples líderes religiosos. Eran los mediadores, los que se presentaban delante de Dios en nombre de todo el pueblo. Su ropa, sus rituales y hasta su conducta reflejaban la santidad de aquel a quien servían. Hoy, gracias a Cristo, ya no necesitamos un sacerdote humano que nos represente, porque Él mismo abrió el camino para que todos tengamos acceso directo a Dios. Pureza y santidad. Levítico también habla de cosas que a primera vista parecen extrañas: qué alimentos eran puros o impuros, cómo tratar enfermedades, e incluso normas de higiene. Pero todo esto tenía un propósito: enseñar al pueblo a distinguir entre lo santo y lo común. Era como un entrenamiento diario para recordar que su vida debía ser diferente, apartada para Dios. Hoy podríamos traducirlo así: la santidad no solo tiene que ver con orar o ir a la iglesia, también se refleja en cómo vivimos, en nuestras decisiones, en la forma en que tratamos a los demás. El día de la expiación. Cada año había un día muy especial, el más solemne de todos, el día de la expiación. El sumo sacerdote se vestía con ropas sagradas y, con gran temor, entraba en el lugar más santo del tabernáculo, llevando sangre para pedir perdón por los pecados de todo el pueblo. Ese día también se soltaba un macho cabrío en el desierto, el famoso chivo expiatorio, cargado simbólicamente con las faltas de todos. Era un día de perdón, de limpieza, de comenzar de nuevo. Y era también una sombra de lo que Cristo haría: cargar con nuestros pecados y borrarlos para siempre. Leyes morales y sociales. Levítico no solo habla de sacrificios y rituales. También nos muestra un código moral profundo. Allí encontramos el mandamiento: ama a tu prójimo como a ti mismo. Se pedía justicia con los pobres, respeto al extranjero y compasión hacia los necesitados. Porque la santidad no era solo un tema religioso, también era social: reflejar a Dios en la forma de tratar a las personas. Mensaje para hoy. Puede que hoy ya no tengamos un tabernáculo en medio del campamento, ni ofrezcamos animales en un altar. Pero el mensaje de Levítico sigue vivo. Dios es santo, y nos invita a caminar en esa misma santidad. No como una carga, sino como un estilo de vida que nos da paz, propósito y cercanía con Él. La santidad se nota en la manera en que vivimos en casa, en el trabajo, en cómo respondemos a las dificultades y en la forma en que amamos a los demás. Conclusión. El libro de Levítico es como una puerta. Una puerta que nos recuerda quién es Dios y cómo podemos acercarnos a Él. Cada sacrificio, cada ley, cada detalle nos apunta a Jesús,
quien se convirtió en nuestro sumo sacerdote y en el sacrificio perfecto. Así que la próxima vez que abras Levítico, no lo veas como un conjunto de reglas antiguas. Léelo como una invitación a descubrir la santidad de Dios y a vivir una vida diferente, llena de propósito y esperanza. Gracias por acompañarme en este recorrido por el libro de Levítico. Si este vídeo te ayudó, dale like, suscríbete y compártelo con alguien que también quiera conocer más de la palabra de Dios. Hasta la próxima. El polvo del desierto se levanta con cada paso. El sol arde sobre miles y miles de carpas extendidas en el campamento. En el centro, brilla el tabernáculo, la tienda donde la presencia de Dios habita entre su pueblo. Acaban de salir de Egipto, ya no son esclavos, pero tampoco han llegado a la tierra prometida. Están en medio, en el desierto. Así comienza el libro de Números, la historia de un pueblo que camina, tropieza, se levanta, se queja, se arrepiente y aprende, a veces a golpes, lo que significa seguir a Dios. Hoy caminaremos con ellos, escucharemos sus murmullos, veremos sus victorias y sus caídas, y descubriremos cómo, aun en medio de la arena y la incertidumbre, Dios siempre fue fiel. El censo y la organización. El viaje inicia en el monte Sinaí. Dios ordena un censo, se cuentan los hombres de guerra, se organiza el campamento tribu por tribu, todos alrededor del tabernáculo. Es un pueblo inmenso, casi como un ejército en marcha, pero no cualquier ejército, uno guiado por la nube de día y por el fuego de noche. Cada movimiento depende de la señal de Dios. Cuando la nube se alza, el pueblo camina. Cuando se detiene, todos descansan. Todo parece listo para la gran conquista. Las quejas del desierto. Pero pronto, la esperanza se convierte en queja. No hay suficiente agua. La comida del desierto ya cansa. Algunos recuerdan las ollas de carne en Egipto y suspiran, allá estábamos mejor. ¡Qué ironía! Habían sido esclavos, y ahora la libertad les sabe amarga. Dios escucha y responde. Envía maná del cielo para alimentarlos. Incluso, cuando piden carne, envía codornices en abundancia. Pero cada queja va desgastando la relación entre el pueblo y su Dios. El desierto no solo es calor y arena, es un campo donde la fe se prueba. Los 12 espías. Finalmente llegan a las puertas de la tierra prometida. Moisés envía 12 espías a explorar Canaán. Y lo que ven es impresionante, una tierra fértil, con frutos enormes, realmente la tierra que fluye leche y miel. Pero hay un problema, también hay ciudades fortificadas y gigantes. 10 de los espías regresan con miedo, no podremos contra ellos. Solo 2, Josué y Caleb, hablan con fe, si Dios está con nosotros, la victoria es segura. El pueblo escucha, y elige el miedo. Se rebelan, lloran, y sueñan con volver a Egipto. Esa decisión cambia la historia. Dios decreta que esa generación no entrará en la tierra prometida. Vagará 40 años hasta que todos mueran en el desierto, excepto Josué y Caleb. Rebeliones y juicios. Durante ese largo caminar, el desierto se convierte en escenario de más rebeliones. Coré y sus seguidores se levantan contra Moisés, pero la tierra los traga vivos. El pueblo se impacienta de nuevo y, como castigo, serpientes venenosas los muerden. Pero Dios les da una salida, una serpiente de bronce levantada en un asta. Quien la mira con fe, vive. Una y otra vez, Israel cae, y una y otra vez, Dios muestra misericordia. Es como si el desierto fuera un espejo que revela la fragilidad humana y, al mismo tiempo, la paciencia de Dios. El nuevo comienzo. Los años pasan. Una generación entera queda enterrada en la arena del desierto. Ahora, sus hijos, más fuertes y preparados, vuelven a reunirse para un nuevo censo. Es como volver a empezar.
Nuevas instrucciones, nuevas batallas, nuevas oportunidades. El pueblo ya no es el mismo. Ahora están listos para cruzar el Jordán y conquistar la tierra que sus padres despreciaron. Mensaje para nosotros. Y aquí está la gran lección de Números: el desierto no es un lugar perdido, es un lugar de aprendizaje. Nos enseña que las promesas de Dios no fallan, aunque nosotros dudemos. Nos recuerda que la incredulidad puede detenernos, pero la fe abre caminos. Todos vivimos desiertos, momentos de prueba, incertidumbre, cansancio. Pero ahí, justo ahí, Dios nos forma, nos corrige y nos prepara para la promesa que viene. Conclusión. El libro de Números no es solo historia antigua. Es la historia de cada uno de nosotros. Es el relato de un Dios que guía con paciencia, aun cuando tropezamos. Que nos alimenta en la escasez, que nos levanta en la caída y que nunca abandona el viaje con su pueblo. Así que cuando leas Números, no veas solo censos y quejas. Escucha el eco de un Dios que sigue caminando contigo en medio de tu desierto, y que ya tiene lista tu tierra prometida. Gracias por acompañarme en este viaje. Si este mensaje te inspiró, dale like, suscríbete y comparte para que más personas descubran que, incluso en el desierto, Dios siempre es fiel. Cierra los ojos un momento. Respira profundo. Imagina un pueblo que ha caminado durante 40 años en el desierto. Generaciones enteras han pasado y ahora están a punto de entrar a la tierra prometida. Es allí, en ese umbral entre el desierto y la tierra de abundancia, donde Moisés, el siervo de Dios, se levanta por última vez para hablar a Israel. El Deuteronomio es ese mensaje, esa gran despedida. Moisés, anciano y lleno de la presencia de Dios, sabe que sus pasos no lo llevarán a Canaán. Pero su voz resuena con fuerza, con ternura y con amor paternal. Él recuerda al pueblo quién es su Dios y cuál es el camino de la vida. Moisés comienza recordando la historia. Les habla de cómo fueron liberados de la esclavitud en Egipto. De cómo Dios los guió con mano poderosa y brazo extendido. De cómo atravesaron el Mar Rojo. Y de cómo, en el desierto, fueron sostenidos por el maná, por el agua que brotó de la roca. Y por la presencia constante del Señor en la nube y en el fuego, pero también les recuerda sus errores. Las veces que se quejaron, las veces que dudaron. Y cómo, aún así, Dios fue paciente y fiel. El pasado debía ser recordado. No para quedarse atrapados en él, sino para aprender, para crecer y para no repetir las mismas faltas. En medio de su discurso, Moisés proclama unas palabras que se convertirían en el corazón de la fe de Israel. Dice así: Oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Estas palabras, conocidas como el Shema, eran más que un mandamiento. Eran un estilo de vida. Moisés pidió que se grabaran en el corazón, que se repitieran a los hijos, que se hablaran en casa y en el camino, al acostarse y al levantarse. Un recordatorio constante de que Dios es el centro y que amarlo es el camino hacia la verdadera vida. El Deuteronomio también establece una elección profunda. Moisés pone delante del pueblo la bendición y la maldición.
la vida y la muerte. Si obedecían a Dios, encontrarían prosperidad, paz y abundancia en la tierra prometida. Si se apartaban, caerían en el dolor, la pérdida y el exilio. Las palabras eran claras. Elige, pues, la vida, para que vivas tú y tu descendencia. Este llamado no era una obligación fría, sino una invitación amorosa. Dios quería un pueblo libre, pero también un pueblo fiel. Y la fidelidad debía expresarse no solo en ritos, sino en la justicia, en la misericordia y en el cuidado de los más débiles. El extranjero, la viuda, el huérfano y el necesitado tenían un lugar especial en la ley. Amar a Dios significaba también amar al prójimo. Moisés, con la voz de un padre, preparaba al pueblo para lo que vendría. Sabía que no lo volvería a guiar, pero quería asegurarse de que Israel nunca olvidara su identidad. Eran el pueblo de Dios, escogido para ser luz entre las naciones. Finalmente, llega el momento más conmovedor. Moisés sube al monte Nebo. Desde allí contempla la tierra de Canaán. Esa tierra que fluye leche y miel. La promesa cumplida de Dios a Abraham, Isaac y Jacob. Pero Moisés no entra. Él solo la contempla desde lejos. Su misión estaba completa. Allí entrega su vida. Y Josué recibe la responsabilidad de guiar al pueblo. El Deuteronomio no es solo un libro de mandamientos. Es una despedida llena de ternura. Es un canto de amor. Un llamado a recordar. A elegir la vida. A amar con todo el corazón. Hoy, esas palabras siguen vivas. Nos recuerdan que la fe no es un recuerdo del pasado, sino una elección que se renueva cada día. Cada mañana, cada decisión, cada paso. Es una oportunidad para decir: sí, Señor, elijo la vida. Elijo amarte con todo lo que soy. Respira una vez más. Deja que este mensaje descanse en tu corazón. Elige la vida. Elige amar. Elige caminar con Dios.